Antes de empezar el estudio de la palabra de nuestro Padre, bendito tú eres Rey, Señor, soberano, santo de Israel. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos en este nuevo lugar, todo conforme a tu dirección y a tus propósitos, Padre eterno. Te pedimos que nos bendigas, que nos permitas, Señor, establecer la santidad que está en tu palabra descrita, enseñarla, Señor, y asimismo llamar a salvación y arrepentimiento a todo alrededor, Señor. Bendice este lugar, bendice a todos los que estamos aquí presentes y los que van a venir, y permítenos ser testimonios, Señor, y también tus siervos, que estemos dispuestos a predicar tu palabra a tiempo y a destiempo, Señor. Bendícenos y permítenos ahora también aprender de tu palabra y deleitarnos en ella, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bien, hermanos, entonces ahora sí, ya sabemos que estamos a 3 días o 2 días y medio prácticamente de la fiesta de Yom HaKippurim, de Yom Kippur. Esa cae el martes a partir de 6 de la tarde hasta miércoles a las 6 de la tarde. Sí. Este es el día 10 del séptimo mes del calendario hebreo. Entonces ahora mismo estamos en el sexto día hasta las 6 de la tarde que se acaba este Shabbat. Ya estaríamos en el séptimo día del séptimo mes, y el décimo es Yom HaKippurim o Yom Kippur, que es el día de las expiaciones, ¿verdad? Entonces siempre me gusta recordar o aclarar esto, porque siempre ha sido como confusión, incluso dentro de algunos mesiánicos, el hecho del significado de la fiesta de Yom Kippur, ¿verdad? Incluso hay algunos teólogos mesiánicos que decían que el Mesías muere como el sacrificio de expiación, y es cierto, pero entonces las fiestas de Dios están repartidas en 2 etapas. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que simbolizan, dice, las 2 lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía, y eso significa que hace referencia, mejor dicho, a las 2 venidas del Mesías Yeshua, ¿verdad? La primera, que siempre hemos hecho énfasis, es la venida del Mesías como siervo sufriente, o sea, como Cordero de Dios, y también en los términos del judaísmo clásico, le decían el Mesías hijo de José, o Mashiach ben Yosef. José, el de los 2 hermanos, ¿se acuerdan que fue planeado su muerte entre todos sus hermanos, pero al fin no murió, lo vendieron y terminó siendo, pues, primero siervo en Egipto sin ser esclavizado, y después, por ser fiel a Dios y no caer ante las tentaciones de la esposa de Potifar, ella miente y se acuerdan que lo encarcelan injustamente, dura mucho tiempo en el foso. Decía la escritura y también los salmos que él sentía el hierro traspasando su garganta, su nefesh, porque lo tenían en grilletes y todo, o sea, era una cosa muy injusta. Y entonces los ancianos de Israel de aquella época vieron la figura mesiánica en él, o sea, vieron características de la redención en José. Entonces por eso decían, el Mesías hijo de José tiene que venir a sufrir para que en virtud de su sufrimiento nosotros tuviéramos la paz, la tranquilidad, el perdón, y es lo que dice Isaías 53, ¿se acuerdan? Por su llaga fuimos nosotros curados, él fue llevado como oveja al matadero para que nosotros pudiéramos tener la redención. Pero también hay otras figuras dentro de toda la escritura donde nos muestran al Mesías como el león de la tribu de Judá, el juez recio que no perdonaría a los enemigos, sino que no descansaría hasta ponerlos por estrado debajo de sus pies, que vendría a libertar a su pueblo. Entonces ese era el hijo de David, o el Mesías hijo de David, porque David hizo así con sus enemigos. ¿Se acuerdan que llegó y destruyó a Goliat, le cortó la cabeza, y de ahí en adelante cantaban canciones de que si bien Saúl mató a 1000, David, siendo menor y siendo tan solo, ni siquiera era un guerrero, sino que era un pastor de ovejas, él mató a 10,000 de los enemigos de Israel.
Entonces era alguien que le iba a libertar al pueblo del yugo de la esclavitud, de la opresión que el malvado ejercía siempre sobre el pueblo de Dios. Entonces ellos decían, el Mesías que tiene estas características le vamos a llamar el hijo de David, porque es como un león que viene a quitarnos el yugo de encima, ¿verdad? Y de allí, pues ya con la visión mesiánica y con el nuevo pacto o el Brit Hadashah, nosotros podemos ver que era una misma persona que cumplía con las dos características. El impedimento del judaísmo de ver que era una misma persona era que el Mesías, hijo de José, tenía que morir. Y entonces ellos decían, pero si muere no puede ser el mismo. Pero se habían olvidado de testimonios que Dios ha dejado de que Él tiene poder incluso sobre la muerte, que ha traído a la vida a otras personas. Y entonces, de manera que la resurrección no era algo extraño o ajeno al pueblo de Israel. De hecho, es uno de los fundamentos de la fe, que en los tiempos del Mesías casi todos creían, excepto los saduceos, ¿se acuerdan? Que ellos no creían en la resurrección. Y peleaban los fariseos y el resto de las facciones del judaísmo con ellos, porque decían, la resurrección sí existe. Si miras en Ezequiel, el valle de los huesos secos, allí está descrita. Nosotros sabemos que el Mesías va a destruir a la muerte. ¿Cómo se destruye? Con resurrección. Todos estos conceptos eran claros y estaban a la vista del pueblo de Israel, de manera que no sé por qué lo esquivaron en ese momento tan preciso para entender que era una misma persona, pero obviamente eso es revelación por el Espíritu Santo. Entonces, entendiendo eso, Yom HaKippurim o Yom Kippur, la fiesta de la expiación, el día del perdón, de la limpieza total, ocurre en la segunda lluvia, de manera que está alineada es con la segunda venida del Mesías cuando viene a hacer juicio. De hecho, para los que hemos venido celebrando Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, el judaísmo le dice Rosh Hashanah, cabeza de año. Sabemos que con las trompetas se anuncia el juicio de Dios sobre la tierra. Los que han leído Apocalipsis saben, se acuerdan de las 7 trompetas. Cada vez que se tocaba una trompeta se rompía un sello, se derramaba una copa y ocurría algo de juicio de Dios para la tierra. Entonces las trompetas simbolizaban primero que el rey venía a juzgar, que era un toque de alboroto, de mira, viene tu rey, alégrate porque ya viene a quitarte los problemas. Y esa fiesta inició hace 6 días atrás, ¿verdad? Después al décimo día, en ese mismo mes, que va a ser ahorita el martes, a partir de 6 de la tarde, se cumplen 10 días. Entonces, entre la primera trompeta y la última trompeta, el judaísmo dice que eso se le conoce como los días de temor. ¿Por qué días de temor? Porque es cuando el juicio se termina y se determina a dónde van a pasar su vida eterna los seres humanos, ¿verdad? Entonces, por eso era que Israel lo entendía bien. Ellos decían, bueno, si bien sabemos que Dios es amor, también en el mismo Nuevo Testamento, Brit Hadashah, Nuevo Pacto, nos dice que Él también es fuego consumidor. Entonces Él dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Y el mismo Mesías le decía a sus discípulos, no le tengan miedo al que quita la vida, ténganle miedo al que la puede quitar, la puede volver a dar y también la puede destruir totalmente en el infierno, en el lago de azufre y de fuego. Entonces, los días de temor, el judaísmo entendía que en Yom HaKippurim ya se terminaba y se sellaban los destinos de cada persona. O sea, y ahí se sabía. Entonces, tenemos que Yom Teruah anuncia la venida del Hijo del Hombre, de Yeshua, nuestro Mesías, en el cielo con sus santos ángeles con Él. Evidentemente, Él va a traer la resurrección, el perdón y todo eso, pero antes de eso viene un juicio. Y en el juicio es como cuando el mismo Mesías decía que el reino de los cielos es como, acuérdense, una persona que salió y sembró trigo en su granero, se fue a dormir y el enemigo sembró la cizaña y los mejores amigos de esta persona le dijeron, mira, tu enemigo sembró cizaña, ¿quieres que la arranquemos? Y él dijo, no, esperen a que crezcan las dos
ahora son indistinguibles, todas se ven iguales, pero si dejan que crezcan, al crecer se va a notar la diferencia de qué es trigo y qué es cizaña. Cuando ya sea evidente, ahí sí ustedes van a recoger el trigo y lo van a guardar en el granero, eso es figura del Mesías recogiendo a todos los creyentes e introduciéndolos en la Jerusalén celestial, en el reino de los cielos, y a la cizaña decía, la recogerá, la amarrará y la echará en el fuego, donde allí será el llanto y el crujir de dientes, figura de la resurrección para sufrimiento que describe la Escritura, la palabra de Dios, y que da sentido a ese versículo que hicimos memoria ahora, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces eso es lo que se culmina en Yom Kippur. O sea, por eso es que expiación significa expiar, limpiar, purificar, quitar todo trazo de impureza, de pecado, obviamente primero en nuestros corazones, que es el beneficio de haber escuchado, creído y ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Día a día nosotros reconocemos nuestras debilidades y pecados y Dios nos garantizó la limpieza. Nosotros estamos dentro de un pacto o una promesa que no depende de nosotros sino de Dios, pero que nos impulsa a nosotros a pedir perdón y arrepentirnos constantemente. Luego de que eso ocurre, las personas que no se hayan arrepentido, que hayan rechazado el Evangelio, que no se convirtieron, que no fueron transformados por el poder del Espíritu Santo, esos son las cizañas, que Dios va a decir, listo, ustedes van para este lado. Acuérdense, Yeshua, siempre se los digo, cuando vieres al Hijo del Hombre venir con sus santos ángeles con él, apartará él a las ovejas de los cabritos. Y entonces les dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado para vosotros. Se lo dice a los creyentes, al trigo. Y a los otros les dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Y ahí viene el otro grupo que son la cizaña, los incrédulos, los que rechazaron el Evangelio y no se quisieron arrepentir. Entonces esos son los días de temor. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar conmigo? El Señor nos da la esperanza ahora mismo, para que en esos días de temor no tengamos miedo los creyentes. Pero si usted todavía no es creyente, está en los días de temor y necesita escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo y de los que les están hablando en nombre de Él para predicarle su evangelio, y que ustedes escuchen esa voz, se arrepientan y busquen el perdón y la vida eterna en Yeshua nuestro Mesías. Si hacen eso, entonces van a recibir el sello del Espíritu Santo y dice la Escritura, el perfecto amor echa fuera el temor. Ya no van a temer, ¿verdad? Y en Yom Teruah se dice un dicho, Leshana Tovat y Katev Betahatem, para que tengas un buen año, que seas inscrito y sellado. Inscrito y sellado, ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Eso quién lo hace? Solamente Dios a través de Yeshua. Si ustedes están inscritos y sellados realmente, entonces ya saben que han pasado de muerte a vida y por eso es que ya no hay temor. Y si no, pues tiene la oportunidad de arrepentirse y el temor no está puesto como algo para hacerle daño a usted, sino, usted dice, el temor le sirve a usted para prevenir que usted tome decisiones y llegue a hacer algo peor e irreversible contra su vida. Si usted ve a los niños que no tienen conciencia casi de nada, apenas ven el peligro de caerse, cuando ellos entienden, uy, no, se echan para atrás, y el vértigo lo puso Dios ahí para protegernos de una caída, un golpe mortal. Entonces así es como actúa ese temor o ese miedo. Pero ya después, nuevamente, de estar inscritos y sellados, tener el espíritu de la santidad, entonces ya Dios nos da la garantía. Por eso es que dice las arras del espíritu. Entonces Yom Kippur, ya sabemos entonces qué es lo que está más o menos celebrando. Al final del juicio, al final de haber extirpado toda la maldad, ya no queda ningún rastro de pecado ni de pecadores. Entonces, ¿qué pasa? Viene así la final trompeta, que es la que describe el Evangelio, y dice, porque se tocará la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que habremos quedado. ¿Quiénes quedaron? Los que sobrevivieron esos días de temor, de angustia, que dice la Escritura, que no nos va a tocar a los creyentes
sufrir, pero posiblemente ver. Era lo que ocurría en Egipto, ¿verdad? Si ustedes siempre ese paralelo es importante para entender esto. Cuando ocurrieron de las 10 plagas, las 7, ¿cuántas plagas son en Apocalipsis? ¿10 o 7? 7. ¿Y cuál era la diferencia? ¿Por qué hubo 10 en Egipto? En Egipto hubo 10 porque las 3 primeras le tocaban a todos, tanto a judíos o del pueblo de Dios como a los egipcios. Pero después dice Dios, yo voy a hacer una separación, voy a hacer una diferenciación, voy a mostrarles al mundo entero quiénes son mis hijos, quién es mi pueblo y quiénes no lo son. O sea, lo de la cizaña y el trigo, el juicio que hablábamos. Entonces, ¿a qué se parecen las 3 primeras plagas? Puede ser equiparado para que tengamos una idea, no es directamente así, pero para que tengan una idea es la gran tribulación. Hombre, vamos a sufrir todos ahí sí, y principalmente los creyentes. Pero llega el momento en el que Dios dice, ya no más. No se metan más con mis escogidos. Ahora viene mi respuesta a ustedes, mundo, por haber perseguido al pueblo de Israel, a los creyentes. Entonces, ¿qué hace Dios ahí? Ahí sí empiezan las 7 plagas, que eran exclusivas para ¿quiénes? Para los incrédulos, que en ese momento eran la mayoría de los egipcios. Acuérdense que no todos los egipcios eran incrédulos, hubo un grupo de ellos que salió junto con el pueblo de Israel, lo que indicaba que ellos en algún punto de esas 7 o 10 plagas reconocieron y dijeron, este sí es el Dios verdadero, los demás son muñecos. O aunque estos tenían poder porque son unos demonios, esos son criaturas, este es el creador y los subyugó. Ya no quiero nada con ellos, me voy con el Dios verdadero, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces, eso es la similitud que había ya. Entonces las 7 plagas, solamente 7 en Apocalipsis porque van a ser exclusivas para los incrédulos. Los creyentes que sobrevivan la gran tribulación, la persecución y todas estas cosas, que Dios los guarde, van a ver después cómo Dios empieza a ejecutar sus juicios en los incrédulos. Y esos son los que habla el apóstol Pablo, que van a estar vivos a la final trompeta. Entonces el apóstol Pablo nos dice, a la final trompeta, los que ya hayan muerto, de los que estén escritos y sellados en el libro de la vida, en virtud del sacrificio perfecto y la resurrección de Yeshua, nuestro Mesías, van a resucitar. Y los que estemos vivos en ese momento vamos a ser transformados a la final trompeta. Y así es que se va a culminar, que posterior al juicio inmediatamente viene la resurrección y el establecimiento del reino físico de Dios. Porque Dios siempre está reinando desde su trono, ¿verdad? Pero aquí dio un momento de demostrar que era lo que quería Satanás, que era lo que querían la tercera parte de los ángeles rebeldes que se fue con él, que era lo que verdaderamente la serpiente estaba proponiendo, y así fue que se expuso todo eso ante los ojos de todos, siendo que ya Dios lo sabe todo, pero él se lo quiso demostrar a las criaturas, tuvo misericordia de nosotros y no nos dejó como que no vayan a creer que solo porque soy Dios aquí tienen una prueba. Dios es justo y demostró su justicia por misericordia a nosotros, para que no nos quedara una duda y fueran a decir, no, pero lo que pasa es que aquí está la prueba, miren el camino. Por eso es que él decía, Satanás vino ¿para qué? Matar, robar y destruir. No le crean. Cuando les esté prometiendo cosas buenas, es mentira, es un asesino en serie. Los asesinos en serie no dicen sal para sacarte los ojos, arrancarte el corazón y me voy a comer todo eso. A lo que le digan eso a la primera, no, yo no salgo. Ellos dicen, no, hombre, tú eres muy chévere, me caes bien, me parece una persona así asado, prudente, todo eso. Vamos a charlar de unas cosas y claro, sale la gente y enseguida le echan un veneno, un cuchillazo y destrozó. Por eso es que dice que Satanás es como un león rugiente mirando a quién destrozar y devorar. Entonces esa es la verdadera intención del enemigo, por más ángel de luz que se quiera presentar. ¿Se acuerdan que dicen Satanás se disfraza de ángel de luz? Él viene disfrazado y te dice, ven y tal, vamos a hacer una amistad, vamos a hacer lo que sea, cualquier invento. Y viene y dice, él vino para matar, robar y destruir. Yo he venido para dar, ¿qué? Vida y vida en abundancia, y es evidente. Porque el Mesías dice, probadme, háganme caso en esto y se van a dar cuenta de la buena voluntad de Dios, agradable, santa, perfecta. Ya.
Es indiscutible. Y usted mire los caminos de los incrédulos versus los creyentes. Aún en momentos de angustia, porque es que no van a hacer una comparación falsa de un incrédulo rico con un creyente que está sufriendo angustias, sino que si usted pone a los dos en las mismas circunstancias, los que pierden la esperanza y se dan a la locura son los incrédulos en tribulaciones, y los que son creyentes Dios los sostiene. O sea, si sufren, no estamos diciendo que no, pero Dios los levanta. Y se pueden sobreponer a todas estas cosas con la ayuda de Dios. Si no, pregúntele a Job, ¿verdad? Y en la abundancia, vamos a decirlo así, mire a los creyentes y a los incrédulos. Los incrédulos que tienen mucha riqueza terminan cometiendo suicidios, terminan entregándose a cosas autodestructivas que los terminan dañando. Un creyente firme en Dios, porque también se pueden equivocar, no estoy diciendo que no, en abundancia, ¿qué hace? Apoya, ayuda, aporta, está pendiente de los más débiles, demuestra el amor de Dios. Entonces, o sea, ¿quién tiene más gratificación? ¿Una persona que se está autodestruyendo o una persona que Dios le ha dado para sustentarse a sí mismo y también compartir esas bendiciones con otros? Es evidente. Entonces, esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña. Ahora, lo que yo les decía, volviendo al tema, de que era importante aclarar, era precisamente esto, pues, acuérdense, y muchas personas, incluso no mesiánicos, cuando ven esto, pero ustedes, ¿para qué hacen Yom Kippur si ya Yeshua, Jesús dijo en la cruz, consumado es? Eso es totalmente cierto. Cuando el Mesías muere en la cruz, la redención quedó totalmente paga y está lista para todos los que hayamos quedado inscritos y sellados o que tengamos el Espíritu Santo. Eso es innegable. Es una verdad eterna que está ahí para mesiánicos y para no mesiánicos que sean creyentes en el Mesías Yeshua, en Jesús. ¿Cierto? Pero entonces, ¿cómo le explicamos a él que Yom Kippur, Yom HaKippurim sí tiene sentido aún hoy en día? A pesar de que el Mesías haya dicho consumado es. Pues ahí sí tenemos que irnos a las Escrituras. Entonces les pido que me acompañen, busquen Romanos 8, 22 al 23. Romanos 8, 22. Avisan cuando lo tengan. Sí. Dice así, porque sabemos, Romanos 8, 22, porque sabemos que toda la creación gime aún a una. Esto lo está escribiendo el apóstol, ¿quién? Pablo. De manera que ya en este momento, ya el Mesías murió, resucitó, subió a los cielos y lo están esperando y lo estamos esperando hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, consciente de todo esto y de toda la revelación que Dios le dio, él está escribiendo algo que sabemos todos, incluso los incrédulos. Sabemos que toda la creación gime aún a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, está diciendo, aún los creyentes tenemos este sentir. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si bien ya nuestro depósito, la vida eterna, está garantizada por la muerte y resurrección del Mesías, también está garantizada la resurrección, que es a lo que se refiere el apóstol Pablo con la redención del cuerpo. Pero esto, les decía yo, es una doctrina central en el mesianismo, en el cristianismo, la resurrección. Como no ha ocurrido todavía, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? En el mismo libro de Romanos dice que nuestro cuerpo se va desgastando de día en día, pero que de Dios tenemos un edificio no hecho por mano de hombres, o sea, no es mortal. Es un cuerpo inmortal de la gloria como el que el Mesías tuvo cuando resucitó. Entonces, eso es lo que, como uno coloquialmente le llaman, ustedes han escuchado cuando hacen el chiste, ay, tú eres qué cuerpo glorioso, porque no haces esto ni lo otro, ¿se acuerdan? ¿Qué significa cuerpo glorioso? Un cuerpo que no pertenece a la creación que ahora mismo tiene mortalidad, sino que es como el de Adán y Eva antes de pecar. ¿Eso qué significa? Que Adán y Eva, si no hubieran pecado, no se hubieran muerto nunca, ni se hubieran enfermado.
ni hubieran sufrido fatiga. Entonces ese es el cuerpo de la gloria que Dios tiene para todos los creyentes. Y eso es lo que estamos esperando y lo que se dice que Yom Kippur va a traer después del juicio, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados. ¿Transformados en qué? En inmortales, seres humanos pero con inmortalidad. El mismo cuerpo, vamos a decir morfológicamente hablando, pero que no se pone viejito, que no se enferma, que no le va a doler nada. Usted nunca va a saber que es una gripa, ni nada de eso. Ni va a tener hambre, pero sí va a poder comer para degustar, como hicieron los ángeles, ¿se acuerda cuando se encontraron con Abraham? Que Abraham los invitó y les dio un banquete y ellos comieron. O sea, no es necesario, pero sí es gusto. Es como cuando usted no tiene hambre, pero ahí tengo un antojo de algo rico. Es así el ejemplo, ¿ya? Entonces, ese es el esperado cuerpo nuestro de la redención que está prometido por Dios. Pero no solamente el cuerpo, aquí dice que la tierra también espera esa redención, porque no sé si recuerdan que dice que la tierra fue sujeta a vanidad. Cuando leen vanidad es corrupción. O sea que la tierra se puso al mismo nivel de los seres humanos pecadores por designio de Dios. Eso porque era necesario también, porque usted imagínese unos animales inmortales o cosas así, y nosotros mortales se acaba la humanidad enseguida. Pero entonces Dios puso la creación al nivel decadente, lamentable, de los seres humanos. Acuérdese que cuando Dios creó todas las cosas, a los 6 días, al séptimo dice que Dios dijo que todo fue bueno en gran manera. Pero claro, entonces hoy en día llegan los indoctos ateos y dicen, pero es que no concibo cómo Dios, si es tan perfecto, ¿por qué creó estas cosas que hacen desastres? ¿Por qué los terremotos que matan tantos niños? Los niños se enferman, le da cáncer, pero no caen en cuenta que esta creación ahora mismo, a pesar de ser iniciada por Dios y que fue buena en gran manera, es un reflejo del egoísmo del ser humano, de la maldad de Satanás después de que ellos se rebelaron contra Dios. Porque cuando el Dios le dice a Adán y a Eva, puedes comer de todo menos de este árbol, no comas de su fruto, y llegan y comen, de ahí en adelante es como si Adán y Eva le dijeran a Dios, ya tú no eres mi Dios, y le dijeran al diablo que él era el Dios de ellos. Y entonces por eso es que dice a Satanás el Dios de este siglo, pero sale con D chiquita. No es que él sea Dios, pero este mundo está hecho a imagen y semejanza del maligno ahora mismo, está caído. Por eso es que Dios dice que es necesario cielo nuevo y tierra nueva donde habite la justicia. Y eso solo va a ocurrir después del juicio purificador y expiatorio de Dios, que está garantizado destruirá el mal para siempre. Pero antes de eso nos salvaguardó a nosotros para que no nos llevara el juicio por delante, porque también éramos malos. Acuérdese que la Biblia decía que nosotros antes éramos hijos de la ira, como todos los demás. Pero Dios hizo esto, que en nuestros corazones nos purificó desde adentro para que soportáramos ese juicio y solamente quede una vida restaurada, plena y a la imagen y semejanza de Yeshua, nuestro Mesías. Esa es la gran diferencia y por eso es que Yom Kippur es tan importante celebrarlo y entenderlo correctamente. Porque no es un ayuno como tal, sí, pasa hambre y ya, como algunos del judaísmo lamentablemente lo entienden así e incluso hasta le hacen trampas al día, ¿no? Y se van y se comen sus cosas escondidas porque no tienen conciencia de lo que en verdad Dios quiere que aprendamos a través de los mejores medios que Él dispuso para nosotros en su palabra. Cuando Dios dice, no tomarán ningún alimento desde el día 9 al atardecer, cuando se acabe el día 9 y empiece el día 10, no comerán nada. Hasta el siguiente día, cuando se acabe, después podrán volver a comer. Y el que no haga esto será cortado de su pueblo. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Investiguen qué significa este día tan importante para su vida eterna, porque si no lo toman en serio, si ni siquiera entienden la magnitud de lo que se está enseñando aquí,
van a perder sus vidas para siempre. Entonces era como que, caramba, aquí hay algo importante porque ninguna fiesta tenía esa connotación de que no, será cortado de su pueblo. Bueno, de pronto Pascua también, que decía que el que pudiera y no quisiera, entonces, y había también incluso una, si no podías y querías, entonces bueno, hay una extensión, ¿ya? Pero esta fiesta representa la consumación de lo que el Mesías compró en la cruz. O sea, cuando él dijo consumado es tan cierto como que dice, ahora es que se reclama esto que yo hice allá. ¿Sí entienden? Y entonces cuando esto ocurre, ahora sí vamos a leer 2 Corintios 4:16 para que vean. Se van a cumplir todas las promesas. O sea, lo que estamos haciendo cuando estamos celebrando Yom Kippur es que estamos diciéndole al mundo, tú eres pasajero, tú vas a pasar, cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. Él sembró su palabra en mi mente y en mi corazón, yo voy a permanecer, voy a seguirlo a él, no a ti, mundo, ni al que se coronó como rey del mundo mientras ocurrió esta rebelión. Todos ustedes van a pasar. 2 Corintios 4:16 al 18. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el cuerpo que les decía ahorita, el cuerpo mortal, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, o sea, la vida terrestre temporal con todas sus amarguras, con todos sus peligros, con todas sus locuras, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, que es este cuerpo mortal y el mundo decadente, sino las que no se ven. ¿Qué es lo que no se ve? El cuerpo inmortal de la redención, que va a ser a semejanza de nuestro Salvador cuando resucitó, y también la tierra misma. Después dice, pues las cosas que se ven son temporales, ahí está, son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Ahora vayan a 2 Corintios 5, 1 al 2, o sea, ahí mismo el siguiente capítulo. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando del cuerpo, se deshace, o sea, vuelve al polvo, como dice la palabra, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto es un cuerpo inmortal, glorioso, poderoso, lleno de gloria y de honra, y también una habitación no solamente de cupo del reino de los cielos, sino también el reino de los cielos físico como tal, y la tierra restaurada. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo prefiero 1000 veces no morir y esperar la resurrección estando muerto, sino que prefiero estar allí para ver al Señor regresando, ver todo lo que va a ocurrir y que después me transforme. Es algo que Él nos ha transmitido a nosotros. O sea, ¿quién se va a querer morir? Empezando por eso, nadie quiere morirse. Pero más que eso, más que no morir, es querer ver al Señor en el cielo llegando, ver a todos los otros creyentes con alegría mirando, mira, ya llegó nuestro Rey, si era verdad lo que les decíamos a ustedes. Y eso es lo que dice las Escrituras. Los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento, y los demás quedarán así como, allí será el llanto y el crujir de dientes, o sea, porque ellos han escuchado el Evangelio y eso significa que saben qué es lo que viene. Lo que pasa es que no lo creían o no pensaron que venía o lo tuvieron por tardanza, etcétera, etcétera, pero ya sabrán, y dice que se va a escuchar el crujir de dientes de toda la humanidad incrédula al mismo tiempo. Eso va a ser terrible. Ahora busquen 1 Juan 3, 2. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Mesías venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. O sea, el cuerpo de la resurrección no es solamente para vivir eternamente, sino para vivir eternamente con nuestro Dios. Y que Él pueda tocarnos sin que nos deshagamos en fuego, sino que enjugue nuestras lágrimas, nos limpie, nos consuele y poderle tocar.
Eso es el verdadero tesoro de la salvación. Ver al Mesías, a nuestro Creador, y conocerle tal cual y como Él es, sin sombras. No como por espejo, no como por visiones, no como su imagen desmejorada de lo que es en realidad cuando se hizo hombre mortal, sino ver al Creador de los cielos y de la tierra directamente y de una manera majestuosa en la cual Él se ha querido revelar, que todavía no ha pasado, está resguardado para su segunda venida. Ahora busquen Hebreos 12:26 para que recordemos nada más esa parte de lo que es transitorio versus lo que es eterno. Dice Hebreos 12:26, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Acuérdense que dice cielo nuevo y tierra nueva. No es solamente la tierra lo que está restaurando el Señor, sino que va a purificar arriba con los rezagos que dejó la rebelión esa de los ángeles caídos, ¿se acuerdan? Y dice, y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles o temporales como cosas hechas para que queden las inamovibles, o sea, las eternas para siempre, sin ser modificadas. Esta remoción de todas las cosas es el corazón de Yom Kippur, para que se dé lugar a la renovación. Entonces se quita lo que es pasajero, lo que es temporal, el pecado, la rebelión, todas estas cosas, y se deja lo permanente, que son los creyentes, los cimientos de la ciudad purificada y el reino de los cielos ya renovados y sin ningún tipo de posibilidad de que esto vuelva a ocurrir. Ya dejó comprobado una vez y ya no es necesario que se vuelva a dar de nuevo para que, miren, o sea, ya con esto queda demostrado más allá de la duda razonable que el Señor era el verdadero rey, que el Señor era el verdadero creador y que Él era el que decía la verdad y no Satanás. O sea, parece chistoso, pero el Señor lo dejó en evidencia y ya más nadie va a poder sugerir una atrocidad como la que dijo Satanás. Ahora vamos a 2 de Pedro 3:10 al 13. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que en todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados? Se me perdieron. Síganlo leyendo porque se me voló todo esto acá. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gracias, hermana. Así es. O sea, todo va a ser deshecho y recreado de una manera que ya no va a tener posibilidad para echarse a perder por causa de aquellos que se rebelaron. Los que se rebelaron ya no van a existir más, la rebelión no va a ser posible nuevamente y solo vamos a quedar nosotros sellados con el Espíritu de Dios y resguardados con su poder. Entonces, para terminar, vamos a leer esto de Hechos de los Apóstoles y unos libros históricos que son muy interesantes porque también hay que dar respuesta a algunos que hablan mal de las fiestas, que no, que eso ya para qué, que ya el Mesías lo cumplió todo, semejante incluso hasta los mandamientos, que si son capaces de censurar mandamientos que están estipulados muy simples, como por ejemplo los 10 mandamientos, pues les es mucho más fácil a ellos despreciar las fiestas y se dice cualquier tipo de clase de cosas que la gente cree y no sabe. Como si esto de celebrar la fiesta fuera algo, un invento nuevo, y como si los apóstoles, los mismos discípulos de Yeshua y los discípulos de ellos no celebraran estas fiestas, pero vamos a ver que sí. Primero veamos al apóstol Pablo. Ya posterior a la muerte y resurrección del Mesías, seguía celebrando Yom Kippur en Hechos 27:8. Al 12, lo voy a leer rápidamente.
Dice, después de costearla con dificultad, estaban en un viaje largo, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, ¿no es Hechos 27:8? ¿Sí es o no? Sí, sí es. Bueno, el apóstol Pablo en el versículo 9 dice que estaban en un viaje peligroso, les tocó parar y dice que la navegación era peligrosa por haber pasado ya el ayuno, dice con artículo. Entonces después se puede demostrar más adelante, pero no es el propósito de esta parte de la enseñanza, que ya con esto sabemos que el apóstol, siendo judío, celebraba el ayuno de Yom Kippur. Y vamos a ver que no solamente era el apóstol Pablo. Entonces, yo ya les voy a leer porque esto no es Biblia, pero son libros históricos que nos muestran que aún los primeros judíos creyentes en Jesús y los gentiles celebraban todas estas fiestas y eran recriminados por eso. Entonces aquí vamos a leer primero, o yo les voy a leer, perdónenme, este escrito de Eusebio de Cesarea, que se llama... Está lloviendo, sí. Eusebio de Cesarea, que escribió esta parte sobre una distensión o una... ¿Cómo se llama? Había una discusión de los hermanos de Asia con los de Roma, precisamente porque estos celebraban la fiesta de Pascua el día 14, como dice la Biblia, ¿verdad? Como la celebramos nosotros, el 14 del primer mes del calendario hebreo. Entonces dice así, los obispos de Asia, en cambio, con Polícrates en cabeza, seguían persistiendo con fuerza en que era necesario guardar la costumbre primitiva que les había sido transmitida desde antiguo. O sea, ya esto estamos hablando de que es en el año, aproximadamente en el año 260, entre el 260 y el 339. Póngale que esto es en el año 300, aproximadamente, y el dato se los debo con exactitud, pero esto lo escribió Eusebio de Cesarea, y estamos hablando del tercer siglo, o sea, ya 200 años después de los eventos del Mesías, de su muerte, resurrección, sus apóstoles que salen a predicar, y estas personas les enseñaron a estos obispos que esta fiesta se hacía en esa fecha, el 14 de Nisan, entre las 2 tardes, si recuerdan, ¿verdad? Como siempre enseñamos acá. Entonces había una pelea que ya no se debe celebrar en esa fiesta, pero ya vamos 300 años después del Mesías, y no contando obviamente con todo el tiempo anterior desde que Dios entregó la fiesta, que fue 3000 y pico de años antes. Entonces dicen, los obispos de Asia, en cambio, con Polícrates en cabeza, seguían insistiendo con fuerza en que era necesario guardar la costumbre primitiva que se les había transmitido desde antiguo. Polícrates mismo, en una carta que dirige a Víctor y a la iglesia de Roma, expone la tradición llegada hasta él con estas palabras. Escuchen esto. Nosotros pues celebramos intacto ese día sin añadir ni quitar nada, porque también en Asia reposan grandes luminarias que resucitarán en el día de la venida del Señor, cuando venga de los cielos con gloria, en busca de todos los santos. Felipe, uno de los 12 apóstoles, o sea, y aquí están nombrando apóstoles, el apóstol Felipe. Felipe, uno de los 12 apóstoles que reposa en Hierápolis con sus 2 hijas, que llegaron vírgenes a la vejez, y otra hija que después de vivir en el Espíritu Santo descansa en Éfeso. O sea, ya estaban muertos, pero estaba diciendo, el apóstol Felipe hizo así como nosotros estamos haciendo. Y además está Juan, el que se recostó sobre el pecho del Señor, el apóstol Juan, el discípulo amado, ¿sí se acuerdan? Que se pone así y le pregunta al Mesías. Y que fue sacerdote portador de Petalón, mártir y maestro, reposa en Éfeso.
y en Esmirna Policarpo, obispo y mártir, y Traseas, obispo asimismo y mártir, que procede de Eumenia y reposa en Esmirna. ¿Y qué falta hace hablar de Sagaris, obispo y mártir, que descansa en la Odisea, así como también bienaventurado Papiro y Melitón, el eunuco, que todo vivió en el Espíritu Santo y reposa en Sardes, esperando la visita que viene de los cielos en el día en que resucitarán de entre los muertos? O sea, está nombrando una cantidad de personas que vienen en conexión con estos apóstoles que ha mencionado. Todo esto celebraron como día de Pascua, el de la luna 14ª. O sea, al atardecer, en el día 14, empezaba la fiesta de la Pascua y después continuaba con los panes sin levadura, conforme al Evangelio, y no transgredían, sino que seguían la regla de fe. Y yo mismo, Polícrates, el menor de todos ustedes, obro conforme a la tradición de mis parientes, a algunos de los cuales he seguido de cerca. 7 parientes míos y fueron obispos, y yo soy el 8º, y siempre mis parientes celebraban el día cuando el pueblo desterraba el fermento. ¿Se acuerda que sacaban la levadura? Por tanto, los hermanos y yo, con mis 65 años en el Señor, que he conversado con hermanos procedentes de todo el mundo y que he recorrido toda la Sagrada Escritura, no me asusto de los que tratan de impresionarme, pues los que son mayores que yo han dicho: hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Es lo mismo que se enseña acá. Cuando decimos, hombre, fulano dice que ya no hay que celebrar Pascua, o que celebran Santa Cena, o que celebran, qué sé yo, al final de cada mes, ¿se acuerdan? Cambian la fecha. Aquí está diciendo, hombre, yo prefiero hacerle caso a Dios antes que a un ser humano. Después dice, luego añade esto que dice de los obispos que estaban con él cuando escribían y eran de la misma opinión. Podría mencionar a los obispos que están conmigo, que vosotros me pedisteis que invitara y yo los invité. Si escribiera sus nombres sería demasiado grande su número. Ellos, aún conociendo mi pequeñez, dieron su común asentimiento a mi carta, sabedores de que no en vano llevo mis canas, sino que siempre he vivido en Cristo Jesús. Ahora mire por qué viene el problema. Dice el 9, ante esto, Víctor, que presidía la iglesia de Roma, intentó separar en masa de la unión común a todas las comunidades de Asia y a las iglesias limítrofes, alegando que eran heterodoxas, y publicó la condena mediante cartas, proclamando que todos los hermanos de aquella región sin excepción quedaban excomulgados. El conflicto era con la iglesia de Roma. Pero esta medida no agradó a los obispos, quienes por su parte le exhortaban a tener en cuenta la paz y la unión y la caridad para con el prójimo. Se conservan incluso las palabras de estos, que reconvinieron a Víctor con bastante energía. O sea, todo eso lo escribió Eusebio de Cesarea, y ahí está mostrando un conflicto que ya ocurría o estaba naciendo en el siglo III apenas, de por qué sí o no seguir celebrando la fiesta de la Pascua en la fecha que Dios dio. Acuérdese que Roma después cambió esa fecha. Y ya después está Orígenes y otros demás historiadores y teólogos que escribieron cosas que dejaron en evidencia que todos los primeros creyentes sí celebraban estas fiestas en las fechas bíblicas, porque así lo hacían los apóstoles. Y más que los apóstoles, ¿por qué creen que los apóstoles lo hacían así? Porque ellos seguían al Mesías Yeshua, que celebró todas las fiestas en las fiestas que él mismo ordenó. Entonces, eso es como una invitación para que sepamos que estamos celebrando y lo celebremos con alegría, aunque es una fiesta que implica también juicio, etcétera, pero también sabemos que de ahí viene nuestra redención. Entonces, hermanos, ya vamos a terminar con esta oración y a darle gracias a nuestro Padre por este tiempo de estudio. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este momento en el que nos permitiste compartir tu palabra, en el que tú mismo eres quien nos has enseñado. Señor, te agradecemos por las bendiciones que nos das, por las fiestas solemnes, Señor, que son directamente conectadas contigo, con la redención, con el perdón y con tu santo evangelio. Te pedimos, Padre eterno, que bendigas esta comunidad, que nos permita servirte y seguir, Señor, a tu lado siempre hasta tu pronto regreso. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.
cantar una alabanza.